todas, una vez más, en este su programa Defensoría Radio. Defensoría informa a través de la radio estéreo universitaria, una radio histórica de esta institución noble que brinda la educación pública superior a nivel nacional, Radio Estéreo Universidad. Una vez más, estamos aquí, en esta ocasión con la licenciada Catherine Rodríguez. Saludos, Catherine. Para llevar a cabo un programa que se produce en circunstancias muy especiales que actualmente atraviesa nuestro país. Este programa está dedicado al incidente de la tajada de Sandía, un incidente que es un hito en la evolución histórica de la nación panameña, y en ese tema tan fundamental que ha sido las relaciones entre Panamá y Estados Unidos de Norteamérica, y en las circunstancias en las que actualmente se vienen desarrollando entendimientos entre el actual gobierno nacional y el de Estados Unidos. Desde la Universidad de Panamá y en especial desde la Defensoría de los Universitarios consideramos que es importante hacer conciencia crítica de la nación frente a la necesidad de defender de manera ineludible y sin posibilidad de transacción alguna lo que es la soberanía, la independencia de nuestro país. Desde el mes de diciembre, en el que se han venido produciendo estas declaraciones amenazantes y agresoras del presidente de Estados Unidos contra nuestra soberanía e integridad territorial, la Universidad de Panamá, a través de sus máximas autoridades y todas sus instancias representativas a nivel de los tres estamentos, docente, estudiante y administrativo, ha expresado una posición contundente de defensa de nuestra Constitución, de nuestra independencia, de nuestra soberanía y de nuestra autodeterminación nacional, lo cual efectivamente contempla el derecho internacional público como un derecho de los pueblos. Catherine, tanto a nivel del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos como a nivel del Pacto de los Derechos Económicos y Sociales, se establece como un principio de las relaciones internacionales y del derecho internacional público lo que es el respeto a la soberanía entre los estados. De tal manera que este programa hoy de la tajada de Sandía se enmarca una vez más en esta lucha histórica del pueblo panameño por reafirmar su identidad nacional y por reafirmar sus intereses soberanos, patrióticos y soberanistas, independentistas frente a esta ofensiva por parte del gobierno norteamericano de Donald Trump, que busca convertir a nuestro país en una colonia. En este programa seremos una voz permanente en defensa de los intereses de la nación panameña, y bajo ningún concepto aceptaremos una nueva colonia en nuestro país. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Ese es un espíritu del defensor de los universitarios, de la Defensoría de los Universitarios y de la Casa Octavio Méndez Pereira, Universidad de Panamá. Bueno, Catherine, saludos, Catherine. Creo que es importante que nuestra audiencia el día de hoy pueda escuchar, antes de entrar en la materia de fondo sobre este aspecto fundamental de la historia nacional relacionado a lo que actualmente vive también nuestro país, es importante dar un pantallazo sobre las noticias más importantes del acontecer universitario en la última semana. Una universidad que tiene una presencia a nivel nacional de cabo a cabo del país y que desarrolla una dinámica prolífica en los distintos campos del saber, del conocimiento académico, del conocimiento científico-tecnológico e inclusive en el campo de la cultura. Catherine, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, colega, compañero. Como comentaste, estamos aquí nuevamente en la Defensoría de los Universitarios, exaltando lo que es el acontecer universitario. Sabemos que tanto el campus central como los centros regionales siempre están teniendo diferentes actividades, graduaciones, y es importante mencionarlo en este espacio. Y como primera noticia, tenemos que el pasado viernes 11 de abril se celebró el esfuerzo y la constancia de 280 nuevos profesionales
que egresan del Centro Regional Universitario de Los Santos. Queremos extender el reconocimiento especial a los 3 capítulos de Sigma Lambda. Primero, a la licenciada Kenia Ruiz. Esta licenciada se graduó en Educación Especial. El segundo lugar, Jennifer Núñez, licenciada en Humanidades con especialización en Inglés. Y el tercer lugar es la licenciada Carmen Tejada, es licenciada en Humanidades con especialización en Inglés. Enhorabuena por la promoción 2024 del Centro Regional Universitario de Los Santos. Saludos totales a esta graduación. Como segunda noticia, tenemos que en un espacio moderno, equipado y al servicio de la comunidad santeña, estudiantes del técnico en asistencia dental junto a sus docentes brindarán atención accesible y de calidad. Esto representa salud bucal cerca de casa y sobre todo a bajo costo, compañeros, para la población santeña. La verdad que felicidades al Centro Regional Universitario de Los Santos por esta iniciativa. En la tercera noticia tenemos que en reconocimiento a su trayectoria ejemplar, pensamiento crítico y compromiso con el pueblo panameño, la Universidad de Panamá otorgó el título de doctor honoris causa al doctor Juan Jované. Este honor resalta su inalcanzable labor en defensa de los derechos sociales, su aporte al debate nacional y su legado como referente ético e intelectual del país. Gracias, doctor Jované, por ser voz y conciencia de una gran nación que sigue soñando con justicia y equidad. Como cuarta noticia tenemos que la Universidad de Panamá, primera casa de estudios superiores del país, ocupa la posición 308, compañero, en Latinoamérica entre 1921 universidades evaluadas y el puesto 3669 a nivel mundial entre más de 18.000 instituciones. Esto reafirma el compromiso con la excelencia académica, la investigación y el desarrollo nacional. Bueno, esto es representativo de lo que siempre hemos dicho aquí, que la Universidad de Panamá es una macro universidad. En un país pequeño de menos de 5 millones de habitantes y casi tenemos 100.000 estudiantes, además de 5.000 docentes y 5.000 administrativos. Eso viene a recalcar que este es un país universitario. Así es. En gran medida el desarrollo que hemos logrado alcanzar en todos los campos, en el campo de la economía, en el campo tecnológico, en el campo científico, se debe en buena parte a la existencia de la Universidad de Panamá, que desde el año de 1935 ha aportado al desarrollo del país miles y miles de profesionales. Así es, que han engrosado las filas de las fuerzas productivas, impulsando la rueda del progreso que nos lleva al día de hoy. Importante, Caterín, felicitaciones por esa noticia. Y a la Universidad de Panamá, sin duda alguna. Bueno, y como siguiente noticia, pues queremos hacer el recordatorio a los estudiantes que continúa el servicio de transporte gratuito para los estudiantes de la Universidad de Panamá, facilitando el regreso a casa, más seguro para los estudiantes también, y este está disponible de lunes a viernes de 4 p.m. a 11 p.m. Para recordar los puntos de salida, tenemos la ruta número 1, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, ruta número 2, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Medicina y Odontología, la ruta 3, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Informática, Farmacia y Facinet. Ruta número 4, Facultad de Humanidades, Comunicación Social, Economía y Enfermería. Todas las rutas antes mencionadas terminan en el metro de la Iglesia del Carmen. La ruta número 5, tenemos la Facultad de Ciencias de la Educación y Administración Pública. La ruta número 6, el Campus Armodio Arias Madrid. Y estas últimas dos rutas mencionadas terminan en la estación del metro de Albrook. Bueno, y con esto pues culminamos las noticias del acontecer universitario y pasamos a la batuta del colega y vamos a entrar en lo que es el tema de fondo del día de hoy, como antes mencionaste, que es el incidente de la tajada de sandía, algo emblemático en nuestro país definitivamente. Sí, mira, yo pienso, Caterín, que este tema de la tajada de sandía no lo podemos empezar si no le hacemos un reconocimiento magno
a la Facultad de Administración Pública que en el día de hoy, 14 de abril, su decano, sus profesores y sus estudiantes era cívica, cientos de ellos, a las vías que se encuentran alrededor de la Universidad de Panamá con la bandera panameña en alto para denunciar el memorándum antipatria que se ha firmado recientemente entre el Ejecutivo y el Gobierno de Estados Unidos. Un memorándum que en una fecha como la de hoy, que estamos a un día de conmemorar históricamente lo que es el incidente de la tajada de Sandía, es como si fuera un puñal al sentimiento patriótico de millones de panameños que hemos visto cómo el Canal de Panamá revierte a las manos de nuestro pueblo y el Estado panameño, producto de la lucha histórica del 9 de enero del 64 y de los tratados de 1977. Hubo una invasión de por medio que hay sectores que pretenden retrotraer a nuestro país a una situación de colonia, lo cual el día de hoy quedó claro que la Universidad de Panamá rechaza de manera rotunda y contundente, y esta movilización de cientos de estudiantes, yo me atrevería a decir que 300 a 400 estudiantes de la Facultad de Administración Pública, constituye una de las primeras muestras de esa contraofensiva patriótica, popular, ciudadana, cívica, que empieza a desarrollar el pueblo panameño en defensa de su soberanía y de su integridad territorial contra estas nefastas medidas que pretenden honestamente pasar por alto el legado histórico de los mártires de enero, de tal manera que un mandato de esta universidad es la defensa irreductible de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Así que nuestro aplauso simbólico a los estudiantes, a los docentes, a los funcionarios de la Facultad de Administración Pública. Inclusive hay que señalar que a lo largo del camino, porque la marcha le dio la vuelta a la Universidad de Panamá, al campus central de la Universidad de Panamá aquí en la ciudad capital, se fueron uniendo diferentes sectores de estudiantes, administrativos y docentes, incluso autoridades de la Universidad de Panamá. Así que, bueno, reiteramos nuestra felicitación a la Facultad de Administración Pública por esta posición de vanguardia en defensa de la identidad nacional de nuestro pueblo y nuestra Constitución, que establece que Panamá es un país libre, soberano, y que no habrá otras fuerzas militares y armadas en nuestro país que no sean las panameñas. Como decíamos al comienzo, y como bien ha señalado la colega Catherine Rodríguez, el día de hoy hablaremos sobre el incidente de la tajada de Sandía. El incidente de la tajada de Sandía es uno de los momentos cumbre, uno de los íconos, uno de los hitos en la formación de la nación panameña y en esa larga lucha generacional de décadas y siglos de nuestro pueblo por ver reafirmada nuestra soberanía popular y nuestra soberanía nacional como Estado nacional a lo largo de todo nuestro territorio, muy especialmente en esa franja canalera que ha sido efectivamente un motor para el progreso de nuestro país, pero que también ha significado una cruz para nuestro pueblo y ha sido la presencia permanente de la potencia del norte, del coloso norteño, intentando controlar los destinos de nuestro país, frente a lo cual el pueblo panameño a lo largo del siglo XX y desde el siglo XIX, como veremos a continuación, siempre ha levantado su voz de protesta. En ese sentido, el incidente de la tajada de Sandía hay que ubicar el contexto histórico. 1856, unos 10 años antes, se había firmado el tratado Mayarino-Bicla, un tratado mediante el cual Panamá era parte de la Nueva Granada. El gobierno de Santa Fe de Bogotá, mediante un acuerdo con Estados Unidos, le ofrece a Estados Unidos una serie de beneficios
para la utilización de la zona de tránsito de Panamá, que iba de Panamá a Colón. Todavía no existía el canal norteamericano, todavía no existía el canal que habían intentado hacer los franceses. Sin embargo, ya desde siglos antes existía lo que era la ruta interoceánica que comunica al Pacífico con el Atlántico. Este tratado Mayarino-Bigla ya es el inicio de las pretensiones de Estados Unidos sobre el territorio del Istmo de Panamá. Entonces, en ese contexto histórico de expansionismo de los intereses de Estados Unidos, es que se desarrolla este incidente de la tajada de Sandía el 15 de abril de 1856 en la ciudad de Panamá. Sucede que un grupo de norteamericanos desembarca en nuestro país el 15 de abril. Dentro de este grupo de norteamericanos viene un filibustero de nombre Jack Oliver, quien cuando llega a la estación pues del ferrocarril pretende comprar una tajada de sandía al panameño José Manuel Luna, originario de Parita. Un saludo pues a la gente histórica de Parita. Y cuando el panameño José Manuel Luna pretende cobrarle los 5 centésimos al norteamericano Jack Oliver por el consumo de la taja de sandía, rechaza el pago, se ofende, se genera una discusión, un altercado. Rápidamente los sectores van tomando partido, los panameños y los latinoamericanos presentes cierran fila en la defensa de lo que exige el señor José Manuel Luna, es decir, el pago de los 5 centavos correspondientes a la tajada de sandía. Los norteamericanos cierran filas alrededor de la figura de Jack Oliver y se produce entonces una confrontación que realmente demuestra muchas cosas desde el punto de vista de la historia. Es una confrontación que viene a ser una expresión, una manifestación de algo mucho más grande, y es que muchos norteamericanos, imbuidos de la doctrina Monroe y del destino manifiesto, consideraban que los países al sur del Río Grande o del Río Bravo eran prácticamente pueblos que merecían ser colonizados por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces estos señores venían con esa mentalidad de tipo supremacista, lo mismo que vemos hoy en el discurso de los gobernantes norteamericanos cuando hablan de Panamá de manera despectiva como un patio trasero. Nosotros consideramos que el presidente de la República de Panamá, que el gobierno nacional, cumpliendo la Constitución, debe de exigir una disculpa al gobierno norteamericano por referirse a Panamá de esa manera despectiva. Nosotros desde esta tribuna, Catherine, repudiamos ese lenguaje completamente despectivo hacia la República de Panamá y hacia su pueblo y hacia toda la región de América Latina. Nosotros no somos patio trasero de nadie. Bien, nosotros somos la República de Panamá, la nación panameña. Estamos en América Latina y muy orgullosos de toda nuestra historia y de nuestra tradición. Así que invitamos a este señor secretario de Defensa de Estados Unidos que dio estas palabras a que se las coma. En ese punto, licenciado Jorge, voy a agregar que el señor Jack Oliver había desembarcado y ya venía en un estado alcoholizado también. Y como mencionaste, ellos venían con una idea totalmente supremacista. Y esto fue un punto de ebullición, porque ya los panameños estaban cansados de los malos tratos, de que fueran tratados de manera despectiva. Y obviamente llegó el punto en que el panameño dijo hasta aquí. Y sabemos que nosotros somos destacados por luchar. Aquí lo vemos, hasta por una tajada de sandía. Se luchó con esa teoría supremacista que venían los gringos en ese momento, y cómo no lo vamos a hacer ahora con nuestra patria, con nuestro canal. Catherine, me gustaría que el segmento de las consecuencias pudieras explicárselo aquí a la audiencia
que una parte de las consecuencias estratégicas que produjo el incidente de la taja de sandía, Catherine, por favor. Claro que sí, Jorge. Como mencionaste, el incidente fue dado el 15 de abril. El 18 de abril, el comisionado estadounidense Amos Corwin recomendó en su informe la ocupación inmediata del Istmo, ya que decía que no era un lugar seguro para los estadounidenses para desembarcar, pues. Y pues esto dio lugar a una ola de controversias diplomáticas. Obviamente, pues las autoridades estadounidenses en este informe trataron de introducir las tropas en el Istmo y tomaron la estación del ferrocarril. Una vez, como mencionas, que pasó el tema con Luna y con el estadounidense Oliver, se produjo un enfrentamiento total entre los panameños y los latinos y los estadounidenses que terminaron en la estación del ferrocarril, donde los estadounidenses se escondieron, exactamente, se escondieron y venían más, bajaron más porque venían desembarcando más. Y en ese momento entró la Policía Nacional a tratar de mediar, pero los estadounidenses estaban que no distinguían que era la policía. Y eso fue un enfrentamiento porque los panameños tomaron machetes, tomaron también armas contra las armas de los estadounidenses y terminaron aproximadamente entre 15 muertos estadounidenses y 2 locales, o sea que podemos ver que definitivamente los panameños se defendieron, defendieron su causa, defendieron lo que ellos tenían razón, porque en realidad, imagínate, llegan a tu lugar de trabajo y simplemente toman y se van. Definitivamente, pues, esto es una mentalidad que siempre han mantenido, pues, los estadounidenses, y no podemos permitir que eso nuevamente continúe aquí en nuestro país y que nuevamente se tome partido de este canal. Definitivamente que no. Ese tipo de pensamiento, siempre hay sectores que avanzan, sectores que aprenden, sectores que se modernizan, que se contemporaneizan con las tendencias de la humanidad, pero hay otros sectores que se mantienen reaccionarios, que se mantienen apegados a la tradición, en este caso de vocación imperialista, de un lenguaje supremacista, racista, discriminatorio. Y ese es precisamente, Catherine, y quienes nos escuchan y quienes nos ven, el tipo de lenguaje que actualmente está montado en las esferas del más alto poder de Estados Unidos de Norteamérica. El pueblo norteamericano, sus distintos sectores sociales, culturales, definitivamente no son adversarios del pueblo panameño. En Estados Unidos, el fin de semana pasado hubo más de 1.500 marchas, Catherine, en rechazo a las políticas del actual gobernante que ocupa la silla presidencial en la Casa. O sea que eso demuestra que no todo el pueblo estadounidense está de acuerdo. No todos. Hay un sector de la sociedad y de la política norteamericana que quiere mantener sus privilegios en el mundo, cuando ya realmente a nivel mundial lo que se impone es el multilateralismo. Es un discurso amplio, un discurso que busque la cooperación internacional entre los estados y no la imposición. Entonces lo que estamos viendo es que ha llegado al poder de los Estados Unidos de Norteamérica una tendencia de carácter fascista que pretende destruir el ordenamiento jurídico internacional e imponer nuevamente en el mundo la lógica del siglo XIX y del siglo XX, en donde las grandes potencias definían el mapa mundial a partir de la imposición de la fuerza bruta, a partir de la imposición de la fuerza militar, como si no hubieran avanzado a nivel internacional los principios de los derechos humanos, como si no existiera el pacto de los derechos civiles y políticos, el pacto de los derechos económicos y sociales, la Organización de las Naciones Unidas, los diferentes instrumentos jurídicos de derecho internacional público que reconocen la soberanía de los estados. Bueno, Catherine, este ha sido un programa sumamente importante en el contexto histórico en el que actualmente estamos. Es importante hacer conciencia crítica de la nación
porque Panamá, bajo ningún concepto, volverá a tener una colonia en el centro de su territorio, y la Universidad de Panamá y la Defensoría de los Universitarios jugará un papel beligerante en esa dirección. Exacto. Saludos y siempre alerta quienes nos escuchan y quienes nos ven. ¡Viva el pueblo panameño!